Esa noche no pudieron dormir ni José ni Martín, porque estaban esperando el amanecer, pero tenían miedo que alguien o algo llegara a tocar su puerta. Esta historia me la contó uno de mis abuelos cuando yo aún era chico. Este relato cuenta que fue en un rancho muy alejado del pueblo y de la ciudad. Ahí vivían José y Martín. José apenas tenía 10 años cuando murieron sus padres. Dice que nadie supo cuál fue la causa. Algunas personas del pueblo comentan que fueron asaltados y otros que fueron asesinados por una enorme bestia. Y otros simplemente dicen que a él lo abandonaron. El abuelo de José era Martín. Él era un hombre un poco mayor, pero aún se notaba en su cuerpo que era fuerte y vigoroso, ya que toda su vida se había dedicado al campo y al ganado. Él se sostenía de la venta de ese ganado, aparte de la leche y de quesos que él mismo preparaba. Ellos vivían en una cabaña muy grande y bonita. Su techo era alto y tenía un tejado rojizo que se podía mirar a lo lejos. A un costado de la cabaña corría un arroyo del cual utilizaban el agua para regar las siembras y de ahí mismo darle de beber al ganado. Cada noche, antes de dormir, el abuelo le contaba a José algunos relatos que a él le habían contado sus propios padres. Esa noche en especial, le contaba una de ellas. El relato se trataba de nahuales. El abuelo, muy entusiasmado, le contaba con lujo de detalles. En ella mencionaba que los nahuales eran curanderos o brujas que tenían la capacidad de tomar forma de animales y que eso lo hacían a través de actos de brujería. También le contaba que los nahuales tienen 4 personalidades y cada persona al momento de nacer ya tiene el espíritu de un animal. En ese momento, José interrumpe a su abuelo y con una voz exaltada le dice que él ha tenido sueños con nahuales y que en esos sueños, esos seres siempre vienen por él. Incluso aquel niño le dijo que por las noches él se despertaba y miraba siluetas a través de las ventanas y que parecía la de un hombre muy alto y con ojos brillosos, que lo observaban por las noches y que cuando él quería gritar, no podía, pues sentía que su lengua se trababa. El abuelo se quedó un poco pensativo, pues lo que aquel niño había dicho lo dejó un poco preocupado. Pasaron algunos días. José y su abuelo fueron al pueblo por comida y algunos víveres que ocupaban ellos. Ahí platicaron el tema con algunas personas del pueblo. Aquellas personas, un poco asombradas, les dijeron que probablemente era un nahual. Pero lo que la gente cuenta es que los nahuales solo poseen a los niños en sus sueños. Al escuchar aquello, de inmediato se dirigieron a la iglesia a platicarle al cura lo que había ocurrido. Para esto José ya llevaba días sin dormir bien, pues temía que aquel nahual se lo llevara, ya que lo estaba acechando en sus sueños. El miedo de José era evidente. Aquel cura platicó con él y le dijo, al llegar a la cabaña, que le regaran con agua bendita, que hiciera algunas cuerdas con nudos y que rezara 3 Padres Nuestros. Así, un poco más tranquilo, regresaron a su cabaña y como era de costumbre,
se acostaron al atardecer. De repente, a José le dice su abuelo, empujándolo del brazo, que empezó a sentir aquello que le había contado anteriormente, que alguien lo estaba observando. Eso los hizo entrar en pánico. Escucharon un sonido aterrador que los hizo que su cuerpo y su sangre se pusieran fríos. Cuentan que el gruñido de aquel animal hizo que hasta la mismísima cabaña temblara. El abuelo, con mucho cuidado, trató de apreciar de dónde venían aquellos gruñidos. Fue entonces que miró, en lo alto de un árbol, unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Al poner mucha atención, vio que se trataba de aquel nahual, aquel animal que José le había dicho, que era muy similar a un enorme perro. El abuelo, aunque estaba aterrado y tenía mucho miedo, salió de su casa y en ese momento, y sin esperarlo, aquel animal da un enorme salto y cae frente a él, dándole un golpe con aquellas filosas garras que lo hizo rodar varios metros. El abuelo, herido y tirado en el suelo, forcejeó con aquel animal y sacó un pequeño cuchillo para defenderse. Aquel animal o bestia empezó a rodear al abuelo, como esperando un descuido del viejo para atacarlo. El abuelo estaba aterrorizado. El miedo no le permitía moverse casi. Fue entonces cuando aquel animal se lanzó sobre él, dándole una mordida en la pierna. Dicen que el abuelo se estremeció tanto del dolor, y es que, aunque con el susto, el abuelo le dio una puñalada cerca del cuello a aquel animal. Esta bestia retrocedió unos metros, y ante el asombro de aquel hombre y aquel niño, el animal bestia se levantó en 2 patas, y sucedió algo que no se podía creer. Aquella bestia empezó a convertirse en una persona a la cual no pudieron reconocer porque estaba muy oscuro, y éste escapó entre el arroyo y el monte. El dolor de la pierna del abuelo era muy fuerte, así que decidió regresar a la cabaña y tratar de curar esa herida. Así que con mucho esfuerzo, él se levantó y entró a su casa. Al estar ahí, se lavó con un poco de agua la herida y se puso un par de trapos viejos alrededor de la pierna, ya que ésta estaba bastante profunda. Esa noche no pudo dormir. José y su abuelo esperaron al amanecer. En la mañana, el abuelo con mucho esfuerzo logró levantarse. Así salieron de la cabaña. José ayudaba a su abuelo a caminar, pues no aguantaba el dolor, y de inmediato se fueron al pueblo a buscar al curandero o al brujo. Al llegar tocaron la puerta, y el curandero, al ver la cara del abuelo, estaba muy pálida, con un gesto de dolor y su ropa toda llena de sangre. Rápidamente lo atendió. Lo hizo pasar a un pequeño cuarto donde tenía agua, algunas vendas y varias hierbas en alcohol. Al quitar los trapos, el curandero miró aquellas heridas y se dio cuenta que no eran muy comunes, pues se apreciaban con claridad los orificios de los colmillos que había dejado aquella bestia. Al ver que el abuelo se encontraba muy mal, agarró el agua y las hierbas y empezó a lavar la herida. Después la tapó con algunas hojas y otros trapos limpios. Al terminar de curarlo, aquel brujo le advirtió que tuviera mucho cuidado con esa bestia, ya que éste podría causarle la muerte, al igual como lo hizo con su esposa y los padres de José. Al escuchar lo que aquel brujo dijo, el abuelo y aquel niño iban a tener que poner más atención para tratar de evitar a esta bestia, por lo menos mientras su salud se mejorara.
Así decidieron y regresaron a la cabaña, a seguir haciendo sus labores con el ganado y el campo. Cuentan que así pasaron 2 meses, pero cierta noche, al llegar a su casa muy cansado por las tareas del campo, el abuelo se recostó en su cama para descansar. Su nieto José ya lo estaba esperando. Al ver que su abuelo se había quedado dormido, le quitó sus botas y la camisa. Aquel hombre no tardó ni unos minutos para dormirse profundamente. José se acostó al lado de él y así pasaron varias horas hasta que llegó la madrugada. Esa noche, José despertó asustado, pues había escuchado un ruido que provenía del techo de la cabaña. Era como si algo muy pesado quebrara el tejado y lo rasgara para poder entrar. José, muerto de miedo, despertó a su abuelo. En ese momento aquel hombre se levantó de un salto y claramente escuchó el gruñido de aquel animal, el cual era bastante aterrador. Afuera en el corral se escuchaba el relinchar de los caballos y los ruidos de otros animales, como si algo los estuviera atacando. Armado de valor, el abuelo agarró su machete y José lo seguía con una lámpara de aceite en mano. Casi llegando al corral, miraron aquel animal. Era como un perro enorme, pero tenía colmillos y garras afiladas. Su pelo brillaba ante la luz de la luna. Ese animal ahora se estaba comiendo una vaca. El abuelo retrocedió unos metros y de una de las esquinas del corral agarró con una de sus manos temblorosas una correa y con la otra su machete. Aquel hombre, con mucho cuidado y cautela, aprovechó el descuido del animal, pues se encontraba de espaldas, devorando aquella vaca. El abuelo se lanzó sobre aquella bestia, agarrando el machete con toda su fuerza. Le dio varios machetazos uno tras otro, tanto que le provocó varias heridas en el cuerpo de aquel animal. La bestia, mal herida y casi de muerte, se levantó como pudo y volvió a perderse en el monte. José y su abuelo sabían que las heridas que llevaba aquel animal eran de muerte, así que decidieron seguirlo, pues así ya no llegaría muy lejos. Caminaron varios metros siguiendo aquel rastro de sangre, alumbrados por aquella pequeña lámpara que José llevaba. Así hasta llegar a un pequeño cerro entre el monte. Ahí miraron en la oscuridad aquella figura recargada en un árbol. Ahí se encontraba el abuelo y aquel niño. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Ahí recargado en el árbol estaba el cuerpo de un hombre y mitad animal. Era aquel brujo, el mismo que hacía meses había ayudado al abuelo. A pesar de sus heridas y casi muerto, soltó una carcajada en forma burlesca. Aquel hombre y el niño no entendían lo que estaba pasando, pues la muerte de aquel ser era inminente, una muerte muy segura. Dicen que antes de morir, aquella cosa, mitad hombre y mitad animal, le confesó al abuelo que él era el causante de la muerte de su familia y que todo lo que había hecho lo hizo por avaricia, porque él estaba obsesionado por sus tierras y su familia, ya que él no podía tenerlas, que él había tratado de comprarlas varias veces, pero siempre se lo rechazaron. Así que por coraje decidió causarles ese mal, y a él y a toda su familia, así tuviera que matarlos uno por uno. Pero también le dijo que lo que había hecho no lo hizo solo, que en el pueblo había más de esos seres. Al escuchar esas palabras, el abuelo se llenó de furia y rencor,
levantó el machete que cargaba en la mano para darle una muerte final a aquella bestia. Pero justo antes de hacerlo, la bestia le dijo que aquella noche que lo encontró afuera de su cabaña, arriba del árbol, él había traspasado la maldición y ahora él ocuparía su lugar. En ese momento, el abuelo no dudó en arrancarle la cabeza de un solo machetazo. Así que el abuelo y aquel niño habían vengado a su familia sin buscar haberlo hecho. En aquel pueblo aún cuentan que los sueños de José eran realidad y que el abuelo dicen que ronda por las cercanías de aquel pueblo, siempre por las noches, y buscando a alguien para poder traspasar aquella maldición, especialmente entre la noche de brujas y día de muertos. Y hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes pedirte un gran favor y una ayuda hacia el canal. Al terminar este video, hazme el favor de ir a ver otro. Eso es todo. Y ahora unos saludos. Saludos para Nina Torres hasta Dallas, Texas, Magdalena Ayala, que en estos momentos dice que se encuentra trabajando en Brasil, José Emiliano y su familia, Gómez Chávez, Angelina Sánchez de Hidalgo, Fernando Cerón, Roxana Méndez, Daniel Maquena, que trabaja en la distribuidora JOM y Papas Vargas de Hidalgo, Ruth Ramírez y Nicolás Sandoval, Mauri Baja, de Oaxaca, Luz Razo, de Atotonilco, Jalisco, y Antonia Gómez, que dice que nunca la saludo. Sí lo he hecho, pero yo creo que no ve todos los videos, por eso dice que no. Y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.